tenía distintos nombres, ¿no? En los textos antiguos venía con el nombre de hemorragia uterina normal, con el nombre de hemorragia uterina disfuncional, distintas acepciones y con una clasificación sumamente compleja, ¿no? Y muy, muy entreverada que finalmente muchos de los que leíamos en ese tiempo acabábamos entendiendo todo en ella. Pues por eso es que el nativo, todas las entidades ginecológicas que se encargan de hacer algunos protocolos, algunos parámetros. Entonces, no dieron por válido este sistema de Palcoin, que básicamente su validez, este sistema Palcoin, es, es la forma didáctica como se trata de hacer entender al que revisa este capítulo de por qué son los sangrados, ¿no? Entonces se revisó y bueno, se aceptó, se dio por válido este método. Obviamente la ventaja de esta forma de entender la hemorragia uterina normal o el sangrado uterino anormal con esto de Palcoin es que gran parte de la patología va a estar dentro de esto, ¿ya? Pero de hecho que con la otra forma de intentar aprender o si por la otra forma, era mucho más complejo, ¿no? Pero la ventaja de la otra era que era un tratado más completo. Entonces, yo pienso que la idea también es pues que entienda la mayor parte mayor parte de los lectores que revisan este capítulo, que finalmente comprendan por qué son los sangrados en mujeres en todas las edades, ¿ya? Y tengan una perspectiva de manejo y de tratamiento, ¿no? de la patología. Esa es la idea. Entonces, para los que ya somos ginecólogos, yo pienso que la otra forma de entender también la patología sí es necesario hacer una revisión de la forma. Bien, chicos, entonces empezamos. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el sangrado uterino anormal pues, se define como una pérdida de sangre de más de 8 días de duración o un volumen sanguíneo mayor a 80 litros, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan que cuando revisamos menstruación, ¿hasta cuántos días podría menstruar una paciente? Entre 3 a 7 días. Eso era. Entonces, acá ya pues 8 días para arriba ya estamos hablando de patología. ¿Ya? Y un volumen mayor a 80. Como hemos visto, era hasta 80. Entre 30 y 80. Entonces, por eso es que las definiciones son importantísimas, ¿no? O sea, de lo normal. Si entendemos, si aprendemos lo fisiológico, entonces mucho más más fácilmente vamos a entender lo patológico, ¿no? Entonces, esos son los parámetros. Pero los sangrados uterinos anormales afectan aproximadamente al 14 a 25% de mujeres a nivel mundial. Imagínense, más puede estar comprometida hasta una cuarta parte de la población. Es un porcentaje sumamente alto, ¿no? Y representa un tercio de las consultas a profesionales en ginecología. La tercera parte de las consultas pueden ser por estos sangrados uterinos anormales, incrementándose al 70% de mujeres peri y posmenopáusicas. Entonces, obviamente, como ya se traduce al final de la edad fértil y en los inicios de la perimenopausia, pues, los cambios hormonales van a ser pues sumamente importantes. Y estos cambios importantes va a hacer que obviamente el eje hipotálamo, hipófiso ovárico cambie completamente su forma de funcionar. Esto
se va a traducir al final en los órganos periféricos, que en este caso el útero básicamente, ¿no? Que va a empezar a funcionar de otra forma, va a tener probablemente sangrados más acortados, de repente va a menstruar cada 10 días, cada 15 días, o se va a alargar su periodo. Entonces va a empezar a variar, ¿no? Entonces ya estaríamos en este contexto del sangrado uterino normal. Siguiente, por favor. Entonces, según la FIGO, el SUBO, el sangrado uterino normal, se ha dividido en 9 categorías en dependencia de su patología. Entonces, acá básicamente lo que se ha hecho es una clasificación etiológica, ¿no? Esa es la clasificación etiológica. Y que se ordenan de acuerdo con el acrónimo PALCON, ¿no? PALCON. Ya se ha hecho, de un tiempo esta parte ya se ha hecho famoso, hasta hace pocos años esto no se sabía, ¿no? Pues, como toda una novedad. Pero bueno, se está quedando dentro de la enseñanza del sangrado en la ginecología porque pues es sumamente didáctico, ¿no? Entonces, los componentes del grupo PAL son afectaciones estructurales anatómicamente, entre las cuales se encuentran los pólipos P, adenomiosis A, leiomiomas L y malignidad M, ¿no? Entonces, como ya habíamos comentado anteriormente, ¿qué son los pólipos? Son protuberancias, son tumorcitos que provienen del endometrio. Esa es la gran diferencia con un mioma. ¿Ya? Las adenomiosis, ¿qué serían las adenomiosis? ¿Qué se le dice que las adenomiosis? Se le considera también una endometriosis interna. Una endometriosis interna. ¿Por qué se llama endometriosis interna? Porque, porque el endometrio, patológicamente, puede irse a otros lugares, puede irse a ovarios, a intestino, a y otros sitios, pero en este caso se introduce en el músculo. O sea, obviamente un endometrio en el músculo uterino ya no es pues un endometrio normal, ya está invadiendo zonas donde no debe estar. Entonces en una adenomiosis lo que va a pasar es que el útero se va a crecer, se va a agrandar, va a ser un útero grandote, simplemente ecográficamente no se va a encontrar ningún tumor, pero va a ser pues un útero que va a sangrar más, va a sangrar más que un útero normal, porque es un útero ya es un útero mayor. Y los leiomiomas que ustedes conocen ampliamente, o que pienso que ya habrán revisado algo, ya, y obviamente los que más sangran los leiomiomas son los leiomiomas submucosos, ¿no? Y el cáncer, ¿no? Cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, incluso que va a producir hormonas y va a ver que haya más sangrado, que no tendría mucha relación, pero es cierto, por eso lado también la hiperplasia endometrial, etc. Entonces, ya va a estar relacionado con eso, ¿no? Y la categoría COIN, sin embargo, hace referencia a afecciones que no se pueden observar ni cuantificar. Entonces, no se puede ver, o sea, no son estructurales esas afecciones. Entonces, ¿qué afecciones pueden ser? Las coagulopatías. Acá podemos tener una enorme variedad de enfermedades que finalmente pueden llegar a producir problemas de sangrado. Que afortunadamente no es una causa no muy frecuente de sangrado genital, ¿no? Porque, pues, como ponerse a averiguar una coagulopatía nos va a demandar mucho gasto en tiempo y gasto en dinero, ¿no? En dinero o a las instituciones o al mismo paciente, ¿no? Cuando se hace un tratamiento, cuando hacemos un seguimiento eh, en una consulta privada, ¿no? Una clínica, etcétera. Entonces va a demandar bastante tiempo y gasto. Obviamente, cuando ya vamos a tratar de averiguar sobre una coagulopatía, primero vamos a descartar las otras causas, ¿no? Pero vamos a ver si es un mioma, si es un pólipo, si es una adenomiosis, etc. Y luego podemos proceder a descartar una coagulopatía.
Los trastornos ovulatorios, que es, sí, por lo menos tenemos más posibilidades de dar con ese diagnóstico, más que con las colopatías, es el diagnóstico más fácil, podríamos decir que es más fácil. Los trastornos endometriales que también se pueden diagnosticar más o menos fácilmente. Y obviamente las causas iatrogénicas también, ¿no? Y las otras no clasificadas. Las causas iatrogénicas podría ser de repente una biopsia, que luego de la biopsia quedó con sangrado, o por el uso del DIU, etcétera, que finalmente va a producir bastante sangrado. Y se pueden dar otras cosas, luego de un degrado uterino, luego de una perforación uterina, etcétera. La mujer podría quedar con sangrado, ¿no? Siguiente, pólipos endometriales. Entonces ya acá empezamos a desarrollar hablar sobre los pólipos, que son los pólipos, son tumores, son tumorcitos pequeños, ¿no? Son tumorcitos dependientes, que sobresalen, ¿sí? Entonces, ¿de dónde provienen? Del endometrio. Son tumores ovoides, lisos, color rojizo, pardo, y en qué edad son más frecuentes entre los 29 y 59 años, ¿no? Entonces, entre los 30 y 60, ¿no? Para cortar. Esa es en la edad donde más están ahí los pólipos. ¿Qué más sobre los pólipos? Pueden ser aislados o múltiples. Puede ser un solo pólipo o pueden ser varios pólipos. Entonces, los pólipos tienen bastante relación con la hiperplasia endometrial. Es más, la hiperplasia endometrial, los pólipos endometriales pueden considerarse incluso como un tipo de hiperplasia endometrial. Pueden ser periculados o sésiles y su tamaño varía desde 1 milímetro hasta tumores que llenan la cavidad uterina. Pueden ser más grandes, ¿no? Son pocos, pero pueden haber tumores grandes. Usualmente son pequeños. Entonces, los pólipos suelen sufrir transformación maligna en un 1.8%. O sea, no todos los polipitos son pues completamente benignos. Ojo. ¿Sí? Por eso, cuando hacemos un raspaje, finalmente hacemos un LU, por ejemplo, ya como tratamiento, siempre todo esto mandamos al patólogo. Porque el patólogo nos puede resultar siendo que es pues, un cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, porque un porcentaje afortunadamente bajo, pero 1.8%, pues en de 100 mujeres, 2 pueden estar haciendo un cáncer. Las mujeres que hacen pólipo. Se manifiestan fundamentalmente por menorragia recurrente y un útero de tamaño normal. Su diagnóstico es por histeroscopía básica, fundamentalmente. Y la otra forma de hacer diagnóstico es pues la histerosonografía, ¿no? Pero el gol estándar para hacer el diagnóstico de un pólipo es la histeroscopía para el diagnóstico y tratamiento incluso, ¿no? Porque podemos usar un receptoscopio para retirar esos pólipos. El tratamiento debe valorarse dependiendo de su cuadro clínico, pues eso todo puede relacionarse con un carcinoma endometrial futuro. Sin embargo, la mayoría de los autores solo recomiendan la extracción de lo que producen las sintomatología. Así es, solamente hacemos un degradito y chao. Pero hay que mandar eso a patología. Esa sería la recomendación. Siguiente, adenomiosis. Entonces, ¿qué es la adenomiosis? Pues es una patología también uterina benigna. Ya hemos dicho que la endometriosis todo es benigno, que definida por la presencia de islotes de endometrio ectópico en el miometrio. Es un endometrio metido en el miometrio, ¿no? Obviamente es un endometrio pues ectópico, o sea, no está en un lugar donde no debe estar. Se suele dar en un mayor porcentaje en mujeres multíparas mayores de 30 años. Puede ser asintomática o acompañarse de menorragia y dismenorrea. Después, o simplemente no molesta para nada. De por aquí vamos a ver un útero grande, sin tumores definidos, y puede hacer una menorragia, ¿no? Problemas de menorragia y dismenorrea. El sangrado se debe a la respuesta de los receptores hormonales con el tejido endometrial, ya que así como se activan canales en el endometrio normal para que se desprenda de su capa basal. Así sucede con el endometrio de ubicación normal. El tratamiento de la adenomiosis se decide en función de la sintomatología y la necesidad de preservar la fertilidad. Eso es cierto, o sea, el tratamiento, si sangra mucho esa mujer, podemos darle un tratamiento que podría ser hormonal, por ejemplo,
progesterona podría ser una alternativa. Si no funciona con eso, hasta podría, si es una mujer ya mayor, podríamos pensar incluso hasta en hacer una histerectomía, etcétera, ¿ya? O podemos dar tratamiento también para las endometriosis, tratamientos con los agonistas de la GnRH. ¿Ya? Se podría dar eso, pero obviamente, si esta mujer desea embarazarse, entonces ya el tratamiento va a ser completamente diferente, ¿no? O vamos a promover más bien que se embarace esta mujer, dando previamente un tratamiento médico, en este caso no quirúrgico, para el endometriosis, ¿no? Siguiente. Los leiomiomas uterinos son los tumores benignos más comunes en las mujeres con una alta prevalencia reproductiva. Son súper comunes. En algún momento alguien se le ocurrió hacer un estudio de los úteros en cuando hacen las autopsias, los estudios médicos legales. Entonces se le ocurrió ver los úteros y encontraron pues, en este estudio que hasta el 80% de mujeres tenían miomas, ¿no? Cantidad de miomas. Pero obviamente miomas sin importancia, ¿no? Miomas que no producían fertilidad, miomas que no producían sangrado, en lugares no tenían mucha importancia. Entonces, a partir de donde ustedes ya saben que el mioma proviene del músculo, que puede presentar distintas localizaciones en el útero, ¿no? La relación anatómica de este con el miometrio y endometrio es un factor importante en el sangrado uterino anormal. Se clasifica según su ubicación en tres tipos: submucoso, intramural y subseroso. Entonces, de ahí da la otra clasificación, pues, la clasificación de la última, la tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. Siendo los primeros y segundos los que producen la distorsión de la cavidad uterina y los causantes de las hemorragias uterinas por estar en contacto con la cavidad endometrial. Cuanto más cerca esté un mioma de la cavidad endometrial, hay más posibilidades de que esta mujer sangre. Siguiente. Malignidad. O sea, aunque son relativamente poco comunes en las mujeres en edad reproductiva, la hiperplasia atípica y la malignidad son importantes causas potenciales de hallazgos relacionados con sangrado uterino. Entonces, cuando ya en adelante vamos a desarrollar hiperplasia endometrial y ahí van a haber cuatro tipos de hiperplasia, ¿no? Unas hiperplasias atípicas y atípicas. Y a su vez, la típica y atípica puede ser con complejas o simples, ambas. Entonces, ahí hacen cuatro grupos. Obviamente, la hiperplasia que más fácilmente podría llegar a un cáncer sería una hiperplasia compleja con atipia o atipia compleja. El diagnóstico debe considerarse en cualquier mujer en edad reproductiva y especialmente en quienes pueden hacer factores predisponentes como obesidad o antecedentes de anovulación crónica. Usted dice esa triada de obesidad, diabetes e hipertensión, pues son mujeres a, seriamente candidatas a hacer hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio. Siguiente. Entonces entramos al cuento, coagulopatía. Nos engloba los trastornos sistémicos de la hemostasia que pueden causar un sangrado uterino normal. Se ha demostrado que aproximadamente el 13% de las mujeres con SUA tienen trastornos sistémicos de la hemostasia y tienen que detectarles más a menudo la enfermedad de von Willebrand. Es la más frecuente de todas las coagulopatías, pero como les dije, las coagulopatías son cantidad de coagulopatías que pueden realmente los trastornos ovulatorios. Entonces, la disfunción ovulatoria, si el ovario no funciona bien, puede contribuir a la génesis del sangrado uterino normal, que generalmente se manifiesta en una combinación impredecible de tiempo de sangrado y una cantidad variable. En algunos casos resulta en un sangrado uterino normal. Una de esas manifestaciones se relaciona con la ausencia de una producción cíclica y predecible de progesterona, porque los años productivos tardíos pueden ser por ciclos fuera de la fase libre. Por eso es importante, por eso cuando nosotros hemos desarrollado el ciclo menstrual, ¿se acuerda? Entonces, ¿cómo se van portando las hormonas? ¿En qué momento se suben los estrógenos? ¿En qué momento se sube la progesterona, la FSH, la LH? ¿No? Entonces, si se van a dar una disfunción ovulatoria, un trastorno ovulatorio,
Indica que el ovario está funcionando mal y obviamente todas nuestras hormonitas que casi matemáticamente hacen sus picos en distintas horas y en distintos días antes o después de la ovulación, entonces se va a alterar todo este mecanismo, ese mecanismo por el cual al final hace que menstrue la mujer o no menstrue, etcétera. Entonces que finalmente pues acabe sangrando. Lo que pasa, pues, basta que hayamos entendido lo normal, pues fácil vamos a entender lo normal. Aunque la mayor parte de los trastornos ovulatorios escapan a un origen definido, muchos pueden verse como endocrinopatía, síndrome del ovario poliquístico, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, estrés, obesidad, anorexia. Bueno, parte de lo que habíamos ya conversado, por parte de, pues, es, es, esto se va a ir repitiendo muchas veces en cada clase que hagamos. Todo al final, todo está relacionado, así como toda la ginecología está completamente relacionada. Finalmente, todo la fisiología del ser humano, la anatomía, todo está relacionado. Por eso no hay, por eso que en todos los países del mundo, primero se hace una medicina general y luego se hace especialidad, porque se supone que el especialista tiene que entender la parte general de la medicina. Y si obviamente tiene un criterio amplio, su criterio de especialidad pues va a ser mucho más acertado, va a entender mucho más las cosas. Entonces le va a ser mucho más fácil hacerlo. Siguiente. Trastornos endometriales. Entonces, cuando en SUA sobrevienen en el contexto de menstruaciones predecibles y cíclicas sugerentes de ovulación normal y ausencia de otras causas definibles, el mecanismo probablemente un trastorno primario que reside en el endometrio, ¿no? Igual, el endometrio, estamos con todas las hormonitas, cómo deben portarse en el ciclo menstrual normal. Se produce toda una alteración en esta producción hormonal, varía, se altera completamente, o se produce poco estrógeno, o se produce poca progesterona, o se produce mucho estrógeno, etcétera. Y obviamente el endometrio pues, se va a alterar completamente. Y obviamente no solo por problemas intrínsecos de la mujer, sino que también por factores externos. Por eso que, por ejemplo, el uso de la píldora del día siguiente, ya fácilmente va a hacer que esa mujer acabe haciendo un SUA, ¿no? Un parado veterinario, que lo va a alterar, ¿no? Y es una dosis alta de estrógenos que va a causar una alteración, no por un, ¿no? Dos, hasta tres o cuatro ciclos. Entonces, antes de tomar una píldora de día siempre hay que pensarlo bien. Y obviamente, antes de tener relaciones sexuales, si uno está pensando en que no quiere embarazarse, entonces, pues tiene que pensarlo bien, ¿no? Eso tiene que transmitirle todo eso a la población en general de ustedes. Puede existir un trastorno primario de los mecanismos reguladores locales de la menstruación endometrial, secundarios a deficiencia de la producción de vasoconstrictores, crisis acelerada del coágulo endometrial por una excesiva producción de activador de plasminógeno o una mayor producción local de sustancias que promueven la vasodilatación. Entonces, todos esos factores también van a causar sangrados, trastornos endometriales, que realmente es una mezcla de dos, tres o varios factores. Siguiente, iatrogenia, ¿no? Van a distintos elementos o distintos procedimientos que finalmente pueden producir una iatrogenia. Vamos a atender las intervenciones médicas o dispositivos pueden causar oportunidad SUA, los DIUs. Los más comunes son los anticonceptivos orales, progestágenos, agonistas de la hormona activadora de gonadotrofina, anticonvulsivantes, ¿no? Los anticonceptivos no les contaba, todas las intervenciones. Los progestágenos también pueden hacer que se altere la menstruación y más que sangrar abundantemente pueden ser periodos largos, de 8, 9, 10, 12, 15 días. También puede hacer que cambie completamente todo esto, los anticonvulsivantes, los antibióticos como la rifampicina, los antidepresivos tricíclicos, las fenotiacinas, los medicamentos que pueden alterar el metabolismo de la dopamina y los anticoagulantes.
En esta categoría se incluyen mujeres que utilizan un sistema intrauterino liberador de onogestrel. Son DIUs que contienen hormonitas que usualmente experimentan sangrado de avance los primeros 6 meses de la terapia. Así es. Siguiente. No clasificado, ¿no? O sea, existen algunas afecciones que pueden o no contribuir al SUA en una mujer porque se han definido de forma deficiente, se evalúan de forma inadecuada o son extremadamente raras. Yo decía, en otra clasificación podríamos redundar bastante en esos no clasificados que sin embargo eran una causa a veces hasta extremadamente rara de por qué sangraba esa mujer. Entonces es bueno eso que entienda un especialista, pero ya para en general pues no es, le puede estar no siendo útil, ¿no? Porque eso le va a representar pues revisar muchos más, más ítems sobre este tema. Entonces, algunos ejemplos de esta categoría podrían incluir las malformaciones arteriovenosas, la hipertrofia miometrial. Pueden existir otros trastornos aún no identificados que se definen por ensayos bioquímicos o de biología molecular. Al tenerse mayor información pueden ubicarse en una categoría separada o pueden colocarse en categorías existentes en el sistema, ¿no? Siguiente. Siguiente, Lady. ¿Me escuchas, Lady? Lady. Lady, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí le oigo. Ya, perfecto. Diagnóstico, eso es. Siguiente. Entonces, para hacer diagnóstico, pues vamos a tener una serie de elementos que nos van a ayudar a hacer diagnóstico. Dentro de ellos, la histeroscopía, que es importantísima, es un examen fundamental para el diagnóstico de las lesiones intrauterinas, junto a la histología. Obviamente, si hacemos un estudio histeroscópico, obviamente vamos a tomar muestras y vamos a mandarlo a esa patología, ¿no? Trata de un método poco invasivo que puede efectuarse en una consulta. Incluso se puede hacer ambulatoriamente la histeroscopía, ¿no? Eso es lo bueno, que cada vez se promueve este examen, que es sumamente importante, ya que lamentablemente poco, yo pienso que ya en el transcurso de los siguientes meses o años se va a hacer mucho más ese procedimiento. Bueno, que va a permitir explorar la cavidad uterina y determinar la existencia de una anomalía intracavitaria o un deforme de la cavidad, así como nos va a permitir observar el aspecto del endometrio, ¿no? Las complicaciones por la histeroscopía son infrecuentes y de poca gravedad. Este examen puede completarse con una toma de muestras endometriales. Obviamente, este método ha reemplazado al grado convencional en sospecha de cáncer endometrial, debido a que se puede explorar la cavidad uterina y así tomar la biopsia dirigida, ¿no? Siguiente. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las biopsias a ciegas son mejores cuando la patología es global, claro, con altas tasas de falsos negativos en lesiones discretas o focales. La ecografía, el ultrasonido, tiene un valor predictivo positivo de un 75% para el diagnóstico de pólipos endometriales. Tanto la histeroscopía como la ecografía son opciones de primera línea para el diagnóstico de mieloma integral, obviamente. Entonces, la histeroscopía es un examen importante y la ultrasonografía es importante, y dentro de la ultrasonografía la histerosonografía, ¿no? Es una opción para el diagnóstico de adenomiosis. Aunque el diagnóstico definitivo de la adenomiosis es el estudio histológico de piezas de histerectomía, claro, la resonancia magnética ha demostrado una alta sensibilidad y especificidad en su diagnóstico por su capacidad de diferenciar la zona de unión y detectar otros tipos de patologías estructurales asociadas. Lamentablemente, la resonancia es un método un poco inaccesible a una parte importante de la población, por eso actualmente estamos muy poco a la resonancia. De repente, en el transcurso de los años se va a usar más, porque también pues las radiaciones y todo que se pueden emitir por a veces simplemente redondear el diagnóstico no justificaría completamente su uso cotidiano.
cuando hay mucha duda en el diagnóstico, yo pienso que sí, pues tenemos que recurrir a la resonancia, pero si nuestro diagnóstico es claro, y con ecografía y con histeroscopía ya no necesitamos más la resonancia. Cuando la sospecha de coagulopatía es alta, debe solicitarse un cuadro hemático, tiempo de protombina, tiempo parcial de tromoplastina, el factor 8, factor de von Willebrand o factor de la ristocetina. En este momento no existen pruebas específicas de esos trastornos, así que el diagnóstico de sangrado uterino normal por causa ovárica o endometrial debe determinarse por exclusión de otras anormalidades identificables en mujeres en la edad. Por otro lado, la causa iatrogénica significa realizar una adecuada historia clínica e identificar medicamentos que podrían causar sangrado uterino normal. Siguiente. Siguiente. Siguiente, lady. Lady. ¿Me escucha, lady? Trátame. Doctor, disculpe, se le está yéndole muy bajito, por parte se va el audio. Ajá. Ahora se me escucha mejor. Ahora se me escucha. Doctor, sí, ahora sí se le escucha mejor. Ya, gracias. Ya, me avisa, pues, si no, no me escucha bien. Muy bien. Entonces, los objetivos del tratamiento. Un ratito, por favor. El sangrado uterino anormal incluye la disminución de la cantidad de sangrado menstrual, la corrección de la anemia, la prevención de recurrencias y la mejoría de la calidad de vida, obviamente. El tratamiento debe basarse en el estado de salud y reproductivo de la mujer y siempre teniendo en cuenta la opinión de la paciente una vez que se le ha indicado, ¿no? Adecuadamente informada de las diferentes opciones. Sus ventajas, inconvenientes y posibles efectos adversos, pues eso se le tiene que explicar, obviamente. Y hay que tener bastante en cuenta la edad de la paciente, su deseo, de reproducirse, de tener hijos de la mujer, que van a ser importantes. Y obviamente también se tiene que tomar en cuenta la severidad de la enfermedad, ¿no? Es una mujer, yo que sé, ya con dos hijos, 35, 40 años, con sangrados muy fuertes, con una hemoglobina de 6, 7, 8, con una anemia severa a causa de este sangrado, pues en ese caso, por ejemplo, una opción pues, es tratar de tratamiento quirúrgico, que es un poco más radical. En pacientes inestables hemodinámicamente, como se ha descrito, el SUA agudo describe de forma concisa el sangrado abundante que a opiniones del clínico es de suficiente cantidad para requerir una intervención inmediata que prevenga la pérdida continua de sangre. Usualmente esto no se da. Como os he dicho, el sangrado abundante, quienes presentan, sobre todo las mujeres que están abortando. Por otro motivo, muy poco. Lo que pasa es que son mujeres que están sangrando mes a mes, mes a mes, sangran muchos días. Y obviamente este sangrado crónico va a acabar produciendo una anemia severa. Es cierto que se puede dar lo otro, sobre todo en miomas submucosos, se puede dar un sangrado masivo. Entonces, en este caso, primero hay que estabilizar a la paciente y obviamente hay que plantear un tratamiento quirúrgico, porque esta mujer también igual se puede descompensar o hasta se puede morir. El abordaje inicial de esta paciente se basa en una rápida evaluación según los protocolos propuestos por el soporte vital avanzado del trauma con el fin de detectar lesiones que aumentan la vida de forma inmediata. En casos de sangrados muy abundantes podrá beneficiarse de un tratamiento médico o quirúrgico agresivo, ¿no? Podemos proponer un tratamiento quirúrgico agresivo cuando sangrados en exceso. El tratamiento hormonal consistirá en administrar por vía intravenosa estrógenos equinos conjugados, 20 de 20 miligramos cada 4 a 6 horas durante las primeras 24 horas, y para evitar la hemorragia por fibrilación se continúa por vía oral con un preparado de estrógeno progestágeno tipo 94 durante 12 a 15 días. Siguiente, un tratamiento hormonal, ¿no? Siguiente. Se beneficiarían de este tratamiento las metrorragias o menorragias con endometrio escaso, ya que los estrógenos servirán para ayudar a proliferar el endometrio. Entonces, la utilidad pues,
¿qué nos ayuda el estrógeno? Nos ayuda a que prolifere el endometrio, obviamente, en un endometrio sumamente delgado, por ejemplo, en una mujer que está recibiendo sus anticonceptivos parenterales, ya, o por X motivos tienen endometrios sumamente delgados, nos va a ayudar a engrosar el endometrio, a formar un endometrio mucho más consistente, más gruesito. Las estrógenos. Crear receptores de progesterona y beneficiarse de su acción hemostática, ¿no? Por otro lado, existe la posibilidad de un tratamiento médico con antifibrinolíticos más ampliamente aceptados en nuestro medio. Las posibilidades son el ácido tranexámico, usamos bastante el ácido tranexámico, y el ácido aminocapóico, cuyos efectos secundarios son mínimos y el riesgo tromboembólico en los estudios asociados no parece ser superior a la población de control de la misma edad. Y la hemorragia uterina es muy intensa o no sé, ¿no? Entonces podemos usar también, esa es otra forma de tratamiento médico. Con tratamiento médico o la paciente no es susceptible de dicho tratamiento, estaría indicado el tratamiento quirúrgico. En estos casos es útil la valoración ecográfica del endometrio, ya que tiene un sangrado muy abundante con inestabilidad hemodinámica, ya que precise cohibición precoz presenta un endometrio fino y no fuera candidata a tratamiento hormonal, podrá valorarse tratamiento uterino mediante una sonda vesical, introduciendo la sonda, inflando el globo en la cavidad uterina y un endometrio grueso precisará del grado uterino completo. En casos excepcionales, faltan todas las medidas anteriores por dar recurrirse a una histerectomía. La última alternativa. Siguiente. En una mujer hemodinámicamente estable, el tratamiento farmacológico debe considerarse cuando no se ha identificado anomalías estructurales o bien ante la presencia de una patología como los miomas para el control del sangrado uterino. La elección del tratamiento más adecuado depende de diversos factores que incluyen la preferencia de la paciente, el deseo de tener hijos, el diógeno genésico, la existencia de comorbilidades y las contraindicaciones que pueden desaconsejar algunos siguiente. Tratamiento farmacológico no hormonal. Entonces, los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, los antiinflamatorios, los AINES, más utilizados son el ácido mefenámico, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco, ¿no? Todos los AINES nos sirven, o sea, para el tratamiento médico. Y pueden ser incluso los medicamentos de primera línea, ¿no? Actúan por inhibición de la citocinasa en la cascada de ácido araquidónico con la consiguiente inhibición de la síntesis de las prostaglandinas y el incremento de los niveles de provoxano. Eso es lo que causa final. Entonces, se inhiben las prostaglandinas y se incrementan los niveles de provoxano. Con ello conduce a una vasoconstricción y a un incremento de la agregación plaquetaria. La reducción del sangrado menstrual tratado con AINE es considerado de manera global desde un 30%. En mujeres con SUA se ha detectado mayor concentración de activadores del plasminógeno en el endometrio, por lo que si se bloquean estos activadores se reducen las pérdidas menstruales. Los antifibrinolíticos desplazan de la superficie de la fibrina al plasminógeno y previenen su activación, inhibiendo la disolución de trombosis. Varios estudios demuestran que el ácido tranexámico reduce en el 50% la pérdida de sanguínea en mujeres con SUA, mejorando su calidad de vida. Siguiente. Siguiente. El danazol este actúa a nivel de la GnRH, es un esteroide sintético con propiedades androgénicas, inhibe la producción de la esteroidogénesis ovárica y tiene un efecto a nivel endometrial, se asocia con una reducción de pérdida sanguínea en un 80%. Entonces es que el danazol finalmente, lo que va a hacer el danazol es causar una menopausia temporal. Eso es lo que va a hacer el danazol, que actúa a nivel de la GnRH. Los progestágenos son útiles en pacientes con ciclos irregulares y anovulatorios. En estos pacientes, la pauta de tratamiento puede ser utilizar medroxiprogesterona, se induce una privación de progestágeno predecible, ordenada y autolimitada. El uso por 21 días continuos cada ciclo reduce la pérdida sanguínea en un 90%. Esa es una opción que para pacientes que deseamos efectos anticonceptivos, ¿no? Pero no son candidatos a la terapia oral combinada. O al dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel. Entonces, los progestágenos, como decía, son útiles en pacientes con ciclos irregulares, pero también pues, los estrógenos, o sea, por otro mecanismo, o sea, hacen que se prolifere el endometrio, también nos ayuda en el tratamiento de estos SUA. Entonces, por eso es importante saber si esta mujer quiere, además,
y además usar un método anticonceptivo, entonces usamos para las dos cosas finalmente los anticonceptivos, ¿no? Para, para prevenir un embarazo y para finalmente tener ciclos menstruales más regulares, ¿no? Nos va a ayudar bastante, sobre todo las píldoras nos van a ayudar bastante en eso. Los anticonceptivos orales combinados se asocian con una reducción del 43% de las pérdidas de sangre al utilizar compuestos con 30 microgramos de quimiioestradiol. La ventaja de su uso es en el efecto anticonceptivo, aparte de la reducción de pérdida de sangre. El uso continuo puede utilizarse para reducir el sangrado. Siguiente. Los DIUs, liberadores de levonorgestrel, se asocian a una menor cantidad de eventos trombóticos y son una opción de tratamiento en pacientes en los que los ACO están contraindicados, ¿no? Así es. Es también recomendable en pacientes con que deseen conservar la fertilidad. Su utilización se asocia a una reducción del sangrado en 97% de los casos. Las agonistas de GnRH como la gloserelina inducen un estado reversible. Todo esto lleva a una reducción del volumen pérdida de hasta un 89%. Además, esto se ha asociado con reducción de tamaño, ¿no? Importante, ¿no? El levonorgestrel en forma de DIU. Siguiente. Manejo quirúrgico, las medidas quirúrgicas son muy efectivas para controlar el sangrado, sin embargo, no son la primera línea de tratamiento, eso siempre hay que tenerlo presente. Se debe considerar el manejo quirúrgico cuando se presenta falla en el tratamiento médico, cuando hay contraindicaciones farmacológicas, cuando hay una anemia, una alteración hemodinámica, cuando hay un impacto en la calidad de vida y deseo de mejorar de la calidad de vida y de la salud sexual, ¿no? La dilatación y el curetaje se asocian con una reducción temporal inmediata en la pérdida sanguínea, sin embargo, se ha evidenciado un aumento en la pérdida sanguínea en el segundo ciclo posterior al procedimiento. Pues es una solución temporal. Es por eso que no se recomienda como medio terapéutico. La ablación endometrial se puede utilizar con diferentes técnicas quirúrgicas, aproximadamente en un 10% de pacientes que llegan a requerir una histerectomía y otros 10 pacientes requieren una otra ablación endometrial, ¿no? Se ha visto que es un procedimiento más efectivo en pacientes mayores de 40 años. El tratamiento quirúrgico mejora la rapidez del procedimiento, sin embargo, no se ha visto un beneficio a largo plazo. Siguiente. Entonces, está indicado en pacientes con falla en el tratamiento médico, obviamente, en el tratamiento quirúrgico, con úteros en anomalías anatómicas o que presentan miomas de menos de 3 centímetros. La histerectomía corresponde a una solución permanente con un alto nivel de satisfacción en los pacientes adecuadamente seleccionados. Ya después de que tanto sangraron, estuvieron anémicas, pasaron por una serie de, de, de eventos sangrados, como una caída ostensible en su estado de ánimo, incluso de esos pacientes, finalmente una histerectomía les calma todo eso, ¿no? Entonces, es el procedimiento de última elección, obviamente, pacientes sin interés de embarazo y en las cuales haya fallado el tratamiento médico, incluso la ablación endometrial. Esto debido al alto riesgo de morbilidad como lesión ureteral, lesión vesical, hemorragia, atelectasias, enfermedad tromboembólica, infarto de miocardio y falla renal, una ecografía vaginal y la realización de una analítica básica con hemograma cardíaco. Es importante. Entonces, obviamente es un muy buen tratamiento, pero siempre hay que explicarles a la paciente que puede haber un sangrado después de la cirugía, puede haber una lesión de la vejiga, una lesión tiroidea, puede haber una falla renal incluso, que es obviamente más raro, más, pero sobre todo la anterior puede ser frecuente. En ocasiones es necesario realizar otras pruebas diagnósticas como la histeroscopía, la biopsia endometrial, estudios específicos de bauropatías y alguna otra prueba diagnóstica, como la resonancia magnética. Siguiente. El tratamiento con AINE o con ácido clorosódico son tratamientos de primera línea de tratamiento, en algunos casos no es suficiente ni efectivo, se debe realizar una segunda línea de tratamiento considerado como la opción quirúrgica podría considerarse como tercera línea de tratamiento. La histerectomía, a pesar de sus efectos beneficiosos al tratamiento, debería ser considerada la última opción. Y en mujeres con subacción anomalías sexuales o con miomas o pólipos de pequeño tamaño, la ablación anormal son dispositivos de segunda generación han mostrado una alta eficacia. Siguiente. Gracias. Muy bien, entonces, como ustedes han visto, es un tema relativamente corto, obviamente este tema es sumamente, de la otra forma, explicar de la otra forma es sumamente amplio y complejo, pero acá como que la idea de toda esta clasificación es que sea didáctica,
Bueno, y espero que le hayan entendido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, no habiendo dudas, no habiendo preguntas, nos encontramos en nuestra siguiente sesión, que va a ser el día lunes a las 7 de la noche, ¿no? Que lo vamos a hacer de forma presencial de todas maneras. Bien, chicos, nosotros nos estamos encontrando el lunes. ¿Escuchan, no? Se le escucha bajito, doctor. Ya, pues, ya. Ya pues, Lady, entonces estamos en contacto el lunes y bueno, y para las prácticas, los que son de mi grupo, nos vemos mañana, el sábado y el domingo. Y el lunes también. Sí, doctor. Tenemos prácticas diarias. Listo, chicos. Nos estamos viendo. Chao, chicos. Bien, doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, chicos. Buenas noches.